Kazajstán ha salido el secretario de Estado de los Estados Unidos a revivir el viejo guión de agresiones contra Venezuela. Está en su segunda gira por el Caribe, ha atacado a las misiones de médicos cubanos, a Petrocaribe, a Venezuela y hasta comete injerencias sobre el Esequibo, recibiendo respuesta del propio gobierno bolivariano. Hoy vamos a analizar los hechos y los escenarios. Inicia hacia el mapa. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender todo este panorama. Marco Rubio no conoce el Caribe. Vamos a desplegar nuestro habitual mapamundi, identificar por supuesto a esta zona del Caribe. Hay que decir que durante esta segunda gira que hace Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, decide visitar estos tres países: Jamaica, Guyana y Surinam. Hay que señalar que se ha reunido en Jamaica con el primer ministro Andrew Holmes y otros funcionarios. Desde allí, Rubio, en una conferencia de prensa, comentaba que el programa médico cubano, que despliega su apoyo en la isla y en otras naciones caribeñas, pues no estarían cumpliendo supuestamente su misión, atacando estas misiones de médicos cubanos en el Caribe. También el primer ministro Holmes, que es algo que quizás no se esperaba Marco Rubio, defendió este programa de misiones de médicos cubanos, asegurando que Jamaica le está proporcionando plenas protecciones legales a estos trabajadores involucrados y que los médicos han sido de gran ayuda para Jamaica. Guyana ha sido otro de los puntos también neurálgicos de la visita de Rubio, donde se ha reunido con los líderes para discutir la seguridad y firmar un memorándum de entendimiento para fortalecer, según Estados Unidos, la cooperación en materia de seguridad, incluyendo el patrullaje marítimo conjunto. Este acuerdo se enmarca en un interés creciente de Estados Unidos en la región, especialmente en esa relación con la producción de petróleo, ese petróleo ilegal que sigue extrayendo Guyana de aguas no delimitadas. Rubio amenazó también y no descartó la posibilidad de utilizar armamento militar contra Venezuela, sí, de un ataque militar en caso de que Caracas, señalaba, atacase Guyana o a la ExxonMobil, afirmando que las cosas no terminarían bien y que el reclamo de Venezuela sobre el Esequibo no tendría un carácter legítimo. Esto ha detonado, por supuesto, la reacción del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ha rechazado estas amenazas y ha señalado que Venezuela es la tierra de libertadores, que no se somete a intimidaciones imperialistas. Por último, hoy Marco Rubio está en Surinam. Desde allí aborda la necesidad de suscribir también acuerdos económicos. Revisemos más datos en nuestro mapa. Pero no solamente el Ejecutivo se pronuncia, lo hace también la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la cabeza del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien ha denunciado el desarrollo de estos ejercicios militares. Estados Unidos, Guyana. En marcha el buque patrullero, también Shadow, y al crucero de Marina de Estados Unidos, que además se han desarrollado horas antes del arribo de Rubio a ese país. Hay que decir que también esto ha sido calificado como una manera de estrategia que genera una intromisión de estas potencias extranjeras contra el territorio legítimo del Esequibo y que podría ser también un escenario que pueda escalar de manera peligrosa. Decía el comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que nada iba a desviar las funciones constitucionales de defender la integridad territorial de Venezuela, y en nuestro mapa le mostramos con rayas verdes las zonas de reclamo del gobierno venezolano y de color verde las zonas marítimas que reclama el gobierno de Guyana, donde Estados Unidos y la transnacional ExxonMobil están extrayendo petróleo de manera ilegal, vulnerando el derecho internacional y sobre todo la Convención de Ginebra de 1966. ¿A qué responde esta estrategia? Hoy lo vamos a analizar con nuestro invitado. Desde Cuba nos acompaña en directo el profesor Reinaldo Taladriz. Qué gusto tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido. Un placer, Paola, tu invitación y estar aquí en el programa contigo. Primero que nada, nos preguntamos, ¿quién es Marco Rubio, este secretario de Estado, y por qué decide elegir Jamaica, Guyana y Surinam? ¿Qué hay detrás de esta estrategia?
Del secretario de Estado actual se puede hablar mucho, no tenemos tiempo para eso, es muy largo, una caracterización de una vida política intensa y larga. Solo te puedo decir que es alguien que viene de un movimiento que se llamó Tea Party dentro del Partido Republicano, que fue un republicano clásico en el sentido del republicanismo como se conocía en Estados Unidos hasta ahora, que aspiró a la presidencia en el 2016 enfrentándose a Donald Trump en términos muy duros, muy ofensivos, públicamente, que fracasó estrepitosamente y que después se ha plegado totalmente, incondicionalmente, llegando a unos extremos a veces poco vistos en la política americana del elogio exagerado hacia la figura de Trump, y gracias a eso, según algunos, ha conservado y ha obtenido primero y conservado ahora su puesto de secretario de Estado. Hay una parte del movimiento MAGA, el movimiento trumpista, si quieren llamarlo de alguna manera, si se puede aceptar el nombre como tal, que rechaza a Marco Rubio, se opuso a su confirmación como secretario de Estado, a su nominación, aduciendo que Marco era un halcón neoliberal oportunista que se había sumado al movimiento MAGA por oportunismo, pero que no era un MAGA puro de corazón, que era un halcón neoliberal. Aquellos del gobierno de la época de Bush, de los dos periodos de Bush, por si alguien quiere algún punto de referencia. O sea, lo ubicaban en esto, se opusieron, pero al final se logró la nominación de Marco. Entonces, te puedo decir que mucha gente ha opinado, ha escrito, ha publicado de que tiene muchos enemigos y que no debe durar mucho tiempo en el gobierno. Otros han dicho que se las ha agenciado para sobrevivir esta oposición y que cada vez gana un espacio más de cercanía a Trump. Recuerden que este es un gobierno unipersonal, como pocas veces se ha visto en Estados Unidos, y que muchas cosas hasta hoy dependen de la aprobación personal de Trump, de a quién favorece Trump, a quién no favorece, etc. Y por ahí anda un poco una pequeña caracterización de quién es y cómo se inserta en este gobierno actual. Ahora, con todo ese escenario, que es una primera radiografía para poder entender con quién o de quién estamos hablando, ¿por qué elige el Caribe? Y si se esperaba, sobre todo, la reacción de los países de esta región en rechazo a las políticas que él trata de implementar. Por ejemplo, tratando de golpear a estas misiones de médicos cubanos, atacando Petrocaribe y, sobre todo, tratando de generar una desestabilización, que creo que es uno de los aspectos fundamentales, profesor Taladriz, de esta región de paz como es América Latina y sobre todo una zona tan importante como la hacen los países caribeños. ¿Es un desconocimiento de Marco Rubio hacia el Caribe? ¿Cómo lo leemos? Yo te pudiera decir que no creo que sea muy casual la elección del Caribe, como no fue casual que su primer viaje fuera a aquellos países que visitó, Panamá, Centroamérica, que ya vimos. Creo que obedece a varias razones, como casi todo en la vida, que es multicausal. Te las voy a mencionar en mi opinión, pero no en orden tampoco de importancia que pueda tener cada una. Yo te diría que Marco, por las razones que te expliqué anteriormente, necesita victorias, necesita apuntarse goles, victorias dentro de esta administración para probar su efectividad y mantener. El hecho que aquel primer viaje haya sido a países de Centroamérica, recuerden que estuvo en El Salvador, que estuvo en la casa del presidente de El Salvador, y todo lo que ha ocurrido después con la megacárcel, las deportaciones, ahí él se puede apuntar en esta administración, en esta filosofía que está imperando, una victoria. Ahí tienes un ejemplo. El Canal de Panamá, recuerden que sí, se puede apuntar una victoria, pero depende de lo que pase. El propio presidente Trump, en el discurso ante el Congreso, dijo: el responsable de esto es Marco. Él está haciendo muy buen trabajo, pero él es el responsable. Si algo sale mal, ya saben quién es el responsable. Así mismo lo dijo. O sea, en esto siempre hay muchos rejuegos políticos. Es el responsable, no soy yo, a quién culpar si sale mal, a quién aplaudir si sale bien, todo esto funciona. El hecho del Caribe tiene varias causas, en mi opinión. El Mare Nostrum, como se decía en el Imperio Romano, recuerden que los romanos llamaban al Mediterráneo el Mare Nostrum, que por la fuerza se lo apropiaron. Y hay quien ha hablado un poco de esto o piensa que el Caribe sea el Mare Nostrum de este nuevo imperio, el que está tratando de construir Trump.
ya están tratando de cambiar el nombre, Golfo de América, se empieza por ahí. Eso para algunos es una locura. Hillary Clinton se rió públicamente en la ceremonia de toma de posesión cuando él lo mencionó, pero para otros es parte de una estrategia bien pensada. Yo quiero mencionar que en esta gira del Caribe se habla poco de otro personaje, se llama Mauricio Claver Carone, es el asesor, el enviado especial del presidente de Estados Unidos para América Latina. Y también fue el cerebro de todo el sistema brutal de sanciones contra Cuba y Venezuela en la primera administración Trump. Después estuvo en el Banco Interamericano de Desarrollo y todos saben que fue separado de allí por un escándalo que incluía dinero, pagos, una relación sentimental, etc. Él ha sido nombrado nuevamente en este gobierno por Trump y también está considerado que sea un poco el cerebro de toda una serie de políticas hacia América Latina. Pero ojo, se dice por algunos conocedores, algunas fuentes aseguran que él tiene ya un fondo de inversiones para América Latina y que va a aprovechar estos 4 años o los que estén en el gobierno para garantizar inversiones y negocios. Y se habla de que el Caribe es muy vulnerable energéticamente, que necesita de la energía, más que otras regiones posiblemente porque no tiene cómo. Y están pensando quizás de este fondo de inversiones proponer negocios de energía a todos estos países del Caribe. De esto no se habla mucho, pero puede ser que esté presente y dicen que está presente también en esta gira. ¿Y qué quiere decir eso? Que ahí hay un primer tema. Un segundo tema, ya lo dije, la necesidad quizás del secretario de Estado, de Marco, de apuntarse victorias o cosas que no le lleven un fracaso posible, etcétera, y por eso también se escoge. Y yo te diría que hay un tercer objetivo, que es todo lo que sea actuar contra los gobiernos de Venezuela y Cuba es bienvenido por este grupo que está imponiendo su política en esta administración, más allá incluso del propio presidente Trump, y todo lo que sea atacar proyectos cubanos, venezolanos, es bienvenido. De ahí viene una parte de los ataques a la misión médica cubana, las misiones médicas cubanas, perdón, y Petrocaribe, que se vincula, si tú te das cuenta, todo se vincula, fondo de inversión, proyectos de energía, ataques a Petrocaribe, victorias fáciles, atacar posible, entre comillas, victorias fáciles. Ya lo que pasó en Jamaica demuestra que no está saliendo quizás como pensaban. Y todo lo que sea atacar y debilitar a los gobiernos de Cuba y Venezuela. En el caso de las misiones médicas y de Petrocaribe, quizás ameritaría un segundo comentario. Sobre eso lo vamos a hacer en el segundo bloque de este programa, profesor Taladrid. Para ello vamos a marcar nosotros una pausa breve y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de la Presidencia del Gobierno de Cuba, que está titulando de la siguiente manera. La vamos a colocar en la pantalla del mapa. Los hermosos caminos fundados por Cuba y Namibia. Namibia y Cuba comparten un vínculo de amistad de larga data y ni siquiera la inmensidad del Océano Atlántico que se encuentra entre ambos pueblos ha podido romper esos lazos. Así de grande es la diplomacia cubana. Es que, como ha expresado de manera categórica Sam Nujoma, quien es la presidente, fundador y padre de esa nación africana, Namibia no sería la misma de no ser por los cubanos, porque sus nexos se forjaron a través de la sangre de nuestros patriotas caídos, fueron grabados en las trincheras de los campos de batalla, de lucha por la libertad, de lucha contra la muerte, de lucha por la vida. Por eso, las relaciones diplomáticas entre estas dos naciones se establecieron desde el propio día de la independencia del país austral, 21 de marzo de 1990. Desde entonces se fomentó y fortaleció una amistad que ha dejado una impronta imborrable en la memoria de ambos países. Relaciones que datan ya desde hace 35 años, que han sido ininterrumpidas y selladas por fuertes lazos de hermandad y cooperación. También han estado marcadas por los entrañables vínculos que unieron a dos hombres extraordinarios, a estos dos líderes históricos, Fidel Castro Ruz y Sam Nujoma, al decir de Bascom a Bali. Esto forma parte también de esos lazos estratégicos y de los puentes que ha tejido Cuba a lo largo de estos años. Uno de los objetivos que trata de atacar el gobierno de Estados Unidos, como siempre, sin ningún tipo de logro ni alcance. Ya volvemos.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Este es un collage que hemos desarrollado para poder reseñar el impacto de lo que ha hecho el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en ese afán por perjudicar a Cuba. En esta segunda gira que hace por el Caribe, arremetía contra los médicos cubanos y contra estas misiones. Ha señalado que hay que retirarles las visas, decía Marco Rubio. Aseguró que el rechazo no se hizo esperar también por parte de la comunidad internacional. Países como Jamaica, Barbados, Venezuela, Antigua y Barbuda, San Vicente, las Granadinas, entre otros, refutaron estas acusaciones de Rubio y destacaron el trabajo de los galenos en estas misiones. Lo que los cubanos han hecho por nosotros, decían los países caribeños, lejos de considerarse una trata de personas, ha sido salvar vidas. Estamos hablando de que esto además es reseñado por todo el mundo en el Caribe. Así lo reseñaba y declaraba la primera ministra de Barbados, Mia Mottley. Decía, tomar alguna otra medida punitiva contra los países caribeños debido a la participación de cubanos literalmente desmantelarían nuestros servicios de salud y pondrían en riesgo a nuestra propia gente. Renato Taladrid, no es la única posición marcada de los países del Caribe que rechazan no solamente las acusaciones del secretario de Estado atacando las misiones cubanas en medio de esta estrategia que ya nos decías, sino también el hecho de que Estados Unidos ni siquiera tiene un plan alternativo para suplir la labor que hacen los médicos cubanos en el Caribe. ¿Qué te puedo decir sobre este tema en concreto de las misiones médicas cubanas? Hay que tener claro, en mi opinión, y diferenciar cuál es el objetivo real y los pretextos que se usan para lograr el objetivo real. Son dos cosas diferentes. El objetivo real es que las misiones médicas cubanas en el exterior y todo lo que se ha desarrollado alrededor de las mismas se ha convertido en una de las tres principales fuentes de ingresos de la economía cubana. Y el objetivo real es cortar esa fuente de ingresos para ayudar a lograr el cambio de régimen en Cuba, tumbar el gobierno cubano, a empeorar la situación económica y que eso lleve al cambio de régimen en Cuba. Ese es el objetivo real. Ahora, ¿cómo se enmascara el objetivo real? Puede tener muchísimas formas, pueden modificarlo y cambiarlo, pero el objetivo real sigue siendo el primero. Que si son esclavos, mano de obra esclava. Yo consulté con algunos expertos y he buscado opiniones de expertos sobre el tema desde el punto de vista legal. Para que esto se cumpla, tiene que ser que la persona sea llevada a la fuerza, primero. Segundo, que no sepa dónde va. Y tercero, que no reciba ningún tipo de remuneración económica por el trabajo que realiza. Como saben, esto no aplica en estos casos. Son contratos firmados, los médicos saben dónde van, por supuesto, hasta estudian idiomas, se preparan antes de ir a esos lugares. Es cierto que incluso reciben un nivel de ingreso mayor que el que recibe un médico en Cuba y los ayuda económicamente a ellos y sus familias. También es cierto que hay, en este caso lo que aplicaría sería la clásica emigración de mano de obra calificada que existe en todo el mundo hacia los países desarrollados. Y eso no es un tema exclusivo con los médicos cubanos. Hay muchos profesionales en muchos países del tercer mundo que emigran a Europa y a Estados Unidos buscando mejores condiciones de vida. Y es cierto que algunos médicos, 1% de ellos también en estas misiones ha emigrado después de terminadas las misiones o durante las mismas, lo que cuestiona un poco el carácter de la esclavitud, lo que no quiere decir que no haya determinados controles para tratar de preservar mano de obra calificada. Si se tratara de un tema del monto que reciben, ya eso sería una discusión de otro tipo, que no tiene nada que ver con los pretextos que se usan para lograr el objetivo principal. Eso desde el punto de vista de los contratos. Desde el punto de vista de los países que lo reciben, ya tú leíste las reacciones, el agradecimiento, el cariño, el aprecio desde el punto de vista profesional y humano que existe en todo el Caribe y en muchos otros lugares, en Namibia también, que tú mencionabas, existe eso, hacia los médicos cubanos es muy alto, porque incluso quiero decir algo, muchas de estas misiones y algunos de estos médicos, y no pocos, van a lugares donde los profesionales locales no van o no hay, y cubren
vacíos o espacios que no cubren los profesionales locales. No es que le quiten tampoco el trabajo a profesionales locales, sino que cubren muchas veces esos vacíos, tema que ha sido también discutido y usado como pretexto en ocasiones anteriores para este tema. Pero repito, el objetivo central de esto no es ni la preocupación por la salud pública del Caribe, y te pongo un ejemplo, en el Caribe también se ha producido emigración de mano de obra calificada hacia Estados Unidos. Muchas enfermeras hablan inglés, son del Caribe anglófono, han emigrado a Estados Unidos, y también desde Cuba ha salido en las brigadas, no solo doctores, sino también enfermeras, en este caso, que cumplen funciones en todas estas islas del Caribe. La reacción lo dijo todo, incluso la del primer ministro de Jamaica, al lado físicamente del secretario de Estado, donde dijo que por las leyes de Jamaica no hay problema, ni hay trato forzado, ni mano de obra esclava, ni nada que se parezca, y que han sido muy apreciados. E incluso la reacción del secretario de Estado fue un poco de, bueno, en el caso de Jamaica veremos, ya seguiremos explicando, pero no, tampoco fue arriba, no le fue arriba al primer ministro de Jamaica. Cosa interesante, son matices, pero que alguna gente ha logrado ya marcar. Eso en el caso de las misiones médicas cubanas. Ahora, en el caso de Petrocaribe, está claro, quieren, yo vuelvo al inicio, donde como ven, se mezcla todo. Hay intereses de hacer negocios energéticos en el Caribe, una zona que los necesita mucho. Está el tema de Surinam, está el petróleo en esa área, está el tema de las necesidades del Caribe, y está el papel que jugó históricamente Petrocaribe. ¿Qué sería Petrocaribe en este caso? Bueno, sería la alternativa justa, digna, humana, mucho más beneficiosa para todos estos países del Caribe, y lo saben porque ya han tenido estas relaciones con Petrocaribe, ya saben lo que significó las relaciones con Petrocaribe para sus economías, para sus países, y esa es la alternativa que quizás impediría negocios en el más puro sentido y teniendo solamente en cuenta oferta, demanda, leyes de mercado, como las inversiones de energía que quieren hacer en esa área. Por tanto, hay que atacar a Petrocaribe para poder lanzar estas iniciativas que quizás estén vinculadas a este fondo de inversiones que les hablé inicialmente, que tiene el enviado especial, que es un negocio particular, aclaro, no es del gobierno de Estados Unidos, pero mientras está ahí, por supuesto, puede hacerse relaciones, puede hacerse conexiones para un futuro cuando ya no esté en el gobierno. Entonces, ahí claramente se mezcla eso. Y si además tú logras también golpear algo de la economía venezolana, lo que sea, también entra en el interés del cambio de régimen en Venezuela, golpear la economía para ayudar al cambio de régimen en ese país. Como ves, se mezcla todo, y están usando también, no lo esconden, el poderío militar. El Comando Sur de Estados Unidos, recuerden que Estados Unidos es el único imperio en la historia que ha tenido esta cantidad de flotas nucleares, incluso el Comando Sur está muy cerca, esas son sus áreas, y por supuesto van a usar, como está haciendo esta administración en todo, la fuerza en la negociación para lograr el objetivo que quieran después, pero la fuerza nunca la esconden. Que reciban respuestas dignas, eso a lo mejor no estaba en el plan del secretario de Estado y de esta administración en este viaje, pero sí las han recibido, y ojalá nuestros pueblos den esa respuesta, como ya tú has mencionado algunas, de Venezuela y de otros países del Caribe. Qué interesante lo que nos dice nuestro invitado, el profesor Reinaldo Taladrid, porque esa narrativa, esa estrategia que utiliza Estados Unidos para tratar de golpear la dignidad de Venezuela y de los países del Caribe, han tenido esa respuesta. Así con dignidad le han dicho al secretario de Estado de los Estados Unidos: no es cierto lo que usted está diciendo sobre las misiones de médicos cubanos, y no vamos a permitir que se siga vulnerando la soberanía territorial ni de Venezuela ni del resto de la región. La proclama de paz de la CELAC de 2014 sigue vigente, y es algo que va a defender también la comunidad internacional en esta región latinoamericana. Profesor Taladrid, gracias por compartir su análisis y su tiempo con el mapa de Telesur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores.
Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Estrategia. Con la fachada de estrechar lazos con las islas del Caribe, el secretario de Estados Unidos quiere destruir la cooperación médica cubana y a Petrocaribe, del que se han beneficiado estos países caribeños hace más de 2 décadas. Pero ya los gobiernos no le creen ni esa narrativa ni su estrategia de tratar de dividir la región, menos de intentar socavar la soberanía territorial en América Latina y el Caribe. 2. Amenaza. El secretario de los Estados Unidos, Marco Rubio, subestima a Venezuela y al resto del Caribe, un país que no solo ha rechazado sus amenazas. Venezuela se le ha parado enfrente junto a sus Fuerzas Armadas en defensa de su territorio, del Esequibo. Venezuela es un territorio de paz y no quiere entrar en ese juego de agresión que maneja Estados Unidos. Por eso, sin embargo, no significa que permitan que sigan vulnerando sus intenciones de garantizar una estabilidad nacional y regional. 3. Petróleo. Es una de las claves que persigue Estados Unidos hace muchos años detrás de los recursos estratégicos venezolanos. Por ello, su protección a esta transnacional ExxonMobil y su alianza con Guyana por encima del derecho internacional y el propio Acuerdo de Ginebra de 1966. Lo que ha dejado al descubierto que Marco Rubio no conoce el Caribe, que Marco Rubio desconoce el impacto que ha traído consigo Petrocaribe y que las misiones de los médicos cubanos van a tener quien los defienda, porque el Caribe ha cerrado filas en defensa de estos médicos que desplazan su labor en beneficio de cientos de millones de ciudadanos en el mundo. Soy Paula Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.